Buenos días, muchachos. Hoy vamos a hablar de lo que son los medios impresos y de cómo los usamos en la planificación de medios. Entonces, compartamos de una vez la pantalla y ya estamos aquí para comenzar a ver a qué nos referimos cuando decimos medios impresos. Los medios impresos tradicionales son los periódicos y las revistas. Es cierto que este es un momento complicado para los periódicos cuando hablamos de qué es un periódico, ¿no? Lo primero que nos preguntamos es si es una especie en extinción y creo que quizás los periódicos están pasando por uno de sus peores momentos. No estoy segura de si desaparecerán por completo, pero algunos de ellos parecieran ir en ese sentido. En todos los países han bajado sus circulaciones y sus tirajes, pero siempre sigue quedando un público fiel que los lee y que sigue buscando su periódico impreso. En otros países, mucho más que en Venezuela tenemos una serie de condicionantes políticos que tienen que ver con el hecho de que el papel es importado y el dinero para el papel lo otorga el Estado, la dificultad de conseguir dólares y una serie de elementos que hacen que realmente los periódicos se estén convirtiendo en una especie en extinción, pero en otros países siguen siendo vigentes aunque con dificultades. En España el país y el mundo siguen siendo de tirada nacional y surgen periódicos nuevos, como un periódico que te regalan todos los días al entrar al metro. Claro, tú entras al metro, lees tu periódico y luego lo dejas al salir en la basura. Y es un periódico regalado, gratuito, y que te dan justamente al entrar allí para que lo leas durante el tiempo que estás en el metro. Porque la gente muchas veces no tiene que hacer. Cuando hablamos de periódicos, además nos referimos a muchos tipos de periódicos. En primer lugar están los periódicos nacionales. En Venezuela los casos emblemáticos eran Últimas Noticias, El Mundo, El Nacional, El Universal. Y los periódicos vienen en el formato normal grande de periódicos y en formato tabloide, que son los que son más pequeños. Los periódicos en formato tabloide siempre tenían una connotación, eran periódicos vespertinos y tenían una connotación como referidos a unas clases sociales más bajas que o a personas menos educadas que los periódicos en el formato completo. Por supuesto que siempre es muy vistoso cuando el periódico es en el formato grande y completo, una página entera o dos páginas dedicadas exclusivamente al periódico. Y luego los periódicos vespertinos se supone que eran periódicos con las últimas informaciones de la tarde, periódicos mucho de opinión política, de lo que había pasado durante la mañana, y que digamos que la inmediatez que te da el periódico, que sale la noticia allí al día siguiente, ha perdido un poco de sentido con el Internet y el periódico tiene que repensarse. El hecho de que tenga que repensarse no significa que tiene que dejar de existir, porque lo que es la noticia digerida, la información pensada, los reportajes de investigación y los trabajos de investigación hechos con calma siguen siendo necesarios en la sociedad. Ahora, mi pregunta es, ¿siguen siendo necesarios para ser impresos todos los días? O quizás al final los periódicos terminarán, o el diario de los periódicos, como ha pasado con el New York Times o con la edición impresa del país, terminen siendo, o con el Nacional en Venezuela, terminen siendo ediciones digitales y no sea necesario el medio impreso, pero sin embargo puedan seguir sacando algunos elementos impresos semanales a los cuales la gente está acostumbrada. Eso es algo que tenemos que preguntarnos. Los periódicos regionales, fíjense que en Venezuela, habiendo desaparecido casi todos los nacionales, siguen muchos regionales vivos. ¿Por qué? Primero porque tienen un menor tiraje, son más económicos. Al final al periódico le cuesta menos imprimirlo porque es menos papel. Y igual cobran publicidad y cobra bien. Luego porque en muchos casos tienen una gran identificación con la región, que sería de, del Zulia sin panorama o de Valencia sin el Carabobeño. Hay una gran identificación en las regiones con sus medios regionales y eso hace que sean muy valiosos en los medios. Luego están los semanarios, los periódicos especializados, como por ejemplo los de negocios y deportes, que son los más comunes, o los periódicos, por ejemplo, de publicaciones legales, que es otro tipo de periódico en el que no pensamos usualmente. Bueno, los semanarios teníamos en Venezuela Séptimo Día, que era un periódico político, y ha habido muchos semanarios políticos a lo largo de la historia. Hemos tenido semanarios humorísticos como El Camaleón de Gatero Lacho, un semanario muy divertido que mucha gente buscábamos para leerlo simplemente por el placer de leerlo. Y luego están los semanarios deportivos, en España son importantísimos, y el semanario que lees te define y dice quién eres, ¿no? De alguna manera, como no es lo mismo el que lee el Marca que el que lee, es que yo soy de los del Marca, de los del Madrid, que el que lee el semanario deportivo de Cataluña, que es el del Barça. Y bueno, y luego están los de negocios, ¿no? Como el Wall Street Journal y este tipo de periódicos especializados.
Y bueno, luego aquí hablamos de que hay matutinos, vespertinos y tabloides, pero también cuando hablamos de los periódicos es muy importante mencionar los encartes en los periódicos, que pueden ser en formato de encartados o pueden ser en formato de revistas directamente. La revista dominical del periódico es un elemento importantísimo. El Nacional tuvo durante mucho tiempo un encartado llamado Séptimo Día y tuvieron sus encartados literarios que buscábamos a los que nos gusta la literatura. El País tiene un encartado de literatura, un encartado de moda. Digamos que tienen encartados de distintas temáticas y son bastante medios que dentro de ser medios generalistas, como es el periódico, que es un medio generalista que va a toda la familia, tienen segmentos dedicados a grupos específicos de la población, o a target específicos. Además, por supuesto, los suplementos infantiles, que eran ideales para la publicidad infantil. Cuando yo era niña uno buscaba el suplemento infantil y pienso que a los niños, si en su casa se compra el periódico, les seguiría gustando. Mi opinión es que los periódicos deberían ir pasando a ser una compra dominguera, el impreso, ¿no? Porque sigo pensando que para el domingo a la gente le puede gustar leer su periódico en papel, que la gente, por ejemplo, que sale a comer a la calle o que vas a la playa o que vas a un parque, a veces no te quieres llevar la tablet, no quieres que la tablet se te rompa. Realmente leer el periódico en el teléfono a mí me parece fastidiosísimo y me parece que si ha sido suplantado por algo es más bien por las tablets, en donde es mucho más agradable leer un periódico o una revista. De hecho, yo, por ejemplo, cuando me vine aquí, las suscripciones a revistas que tenía en España los cambié a los periódicos. Pero bueno, más o menos este es el panorama de periódicos que existen. Cuando nos preguntamos, ¿por qué pautar en periódicos? Bueno, depende también del tipo de periódico. Si se trata de periódicos nacionales, en primer lugar se habla de la inmediatez, que en mi opinión, esto es algo que nos dicen los libros de planificación de medios, pero yo creo que el periódico ya no es tan inmediato al lado de la inmediatez de la web o de la inmediatez de la televisión. Pero un segundo elemento que sigue siendo bastante relevante es un público leal. O sea, el lector de un periódico es el lector de ese periódico. Yo en España leo El País y solo El País, y soy una lectora del País. Y en Venezuela fui una lectora del Nacional, y siempre una lectora del Nacional. Eso me define, eso hace que yo sea un prototipo de persona y que para ustedes, cuando piensan en planificación de medios, sea un target al cual atacar. Por ejemplo, una persona que lee El País evidentemente va a ser de izquierdas y no de derecha. Es más probable que represente a los progres, es más probable que tenga ideas ecologistas, es más probable que escuche cierto tipo de música, cantautores, Serrat, Sabina. Digamos que hay una serie de elementos comunes que el que va a leer El Mundo no va a tener. Es más probable que esté preocupado por lo gastronómico. Hay una serie de elementos que configuran al lector del país y lo diferencian del lector del mundo en España. En Venezuela funcionaba igual antes con el Nacional y el Universal, pero bueno, como sabemos que el chavismo llegó e irrumpió en todo y ahora es muy difícil explicar la coyuntura, este, nos han cambiado los públicos de una gran manera. Luego, la cobertura nacional también es importante. De nuevo les digo, en Venezuela tenemos este problema que tenemos puntual, pero si nos vamos a España, nos vamos a Estados Unidos, periódicos como el New York Times que se leen en todo el país, el New York Times también tiene el lector progre de los Estados Unidos, porque el lector que no es progre leerá otro tipo de periódicos. Y o tenemos en España al País, o tenemos al Mundo, que es otro periódico nacional, ofrecen cobertura en todas las localidades, ¿no? En todas las provincias en el caso español o en todos los estados en el caso norteamericano. La posibilidad de hacer public reportajes, aunque los periódicos serios no lo permiten, el periódico siempre te permite comprar una página y disfrazarla de public reportajes. De hecho, yo, pautando publicidad aquí en Venezuela, trabajando para el gobierno, bueno, eh, yo como agencia de publicidad trabajé para todos los gobiernos, incluido este al principio, y pautamos publireportajes en el Nacional, por ejemplo, hicimos un cuerpo entero en donde se pautaba la labor de construcción o las primeras cosas que hizo INAVI dentro de las construcciones de vivienda que hizo el Estado. Justo al año de la tragedia de Vargas, pautamos un encartado completo. Entonces, bueno, eso era de alguna manera un public reportaje. Y se permitían encartados no únicamente de este tipo de cosas, sino de otras cosas. Tú puedes hacer un encartado completo de recetas de cocina, por ejemplo, y entonces eso estaba patrocinado por Polar, y era un cuerpo más del periódico, que lucía como un cuerpo más del periódico, pero que al final era un encartado con puras recetas de cocina con productos de Polar. Y bueno, esa posibilidad está siempre abierta. No te lo permitían dentro del periódico regular, decía que era publicidad, pero lo decía chiquitico, y de alguna forma el público lo recibía como un cuerpo más del periódico. Y el asunto es que cuando se habla de un público leal, en este caso, también se habla de un público que cree el mensaje que el periódico le está dando.
Y aunque este es un elemento cualitativo, es un elemento que también es relevante en planificación de medios. Si yo hago un encartado en el Nacional y tengo un público que es leal al periódico y que cree lo que el periódico le dice, va a creer lo que mi publicidad dice. La publicidad en los periódicos tiene mucha más credibilidad que en otros medios. Y esto es importante. Luego, el periódico tiene la función de catálogo de productos. De hecho, yo puedo encartar un catálogo de productos en muchos sitios, en España de nuevo, y aquí fue durante mucho tiempo, el Excelsior Gama, el Plazas, digamos que todos los domingos ponían su encartado de sus ofertas de la semana. En este momento en España, el Corte Inglés pone su encartado de sus ofertas de la semana, 7 días de oro del Corte Inglés. Entonces, ofertas en cosméticos, en tal categoría, y te explican cuáles son las ofertas y cómo funcionan. Y eso al final es un catálogo de productos que hace que la gente vaya a comprar pensando en el catálogo. A veces los anunciantes abusan y hacen cosas que no son éticas. Por ejemplo, en Beco existía la costumbre, yo siempre encartaba en el Nacional, de ponerte en portada un producto maravilloso a un precio muy rebajado. Me acuerdo una vez que yo fui como loca el primer día, apenas llegó a comprarme este, estos mixer que son pica todo y mixer y 30 cosas a la vez, y un robot, estos chiquititos de cocina. Y el precio era, por supuesto, cuando llegué, no estaba el producto y había una cosa muy chiquitica al final que decía que había un error en ese producto, que el producto no estaba disponible. Entonces, claro, te hacen el catálogo con una oferta muy, muy barata y tú te vas a buscar un producto que cuando llegas a la tienda no estás, pero ya estás en la tienda. A lo que se aconseja a lo que ustedes tienen que aconsejarles a sus clientes es que hagan esto, pero con una oferta real, que se busquen un producto que puedan poner muy, muy barato, lo pongan en la portada del catálogo y la gente va a ir a buscar el producto y luego comprará otras cosas. Así, de esa forma, por ejemplo, lo hace IKEA y funciona muy bien. Y luego es un medio con una gran eficiencia de costos porque como tenían antes un amplio tiraje y una amplia lectura, pues llegaban a mucha gente y hacía que el costo por mil fuese más reducido. Luego, los medios regionales te permiten un alcance regional, una identificación gigantesca de la audiencia con el medio. Cuando digo la audiencia me refiero a la región. De nuevo lo que hablábamos de Panorama y en Zulia. En el Zulia, Panorama es un genérico de periódico. Tú tienes tu panorama. La gente iba al baño con su panorama bajo el brazo, porque la gente iba al baño y leía en el baño, pues mientras se sentaba en el trono. Entonces, la función de catálogo de productos sigue funcionando en los regionales porque tú puedes tener una empresa que esté únicamente en una región y que encarte sus productos allí. Las audiencias se definen con mayor precisión, te permite una gran flexibilidad y una cosa muy importante, que a la hora de las negociaciones tienes muchas posibilidades de networking. Es decir, en el caso del periódico regional, si tú eres un anunciante del periódico y tú haces un evento, los periodistas van a ir a cubrir tu evento y vas a conseguir sonar a nivel regional. Si el periódico en sí mismo hace un evento, querrá hacer una alianza contigo, que tú le ofrezcas algo, y tienes muchas posibilidades de hacer cosas juntos. Y eso es muy bueno. También ocurre con las emisoras de radio y televisión regionales, que creo que no lo dije la vez pasada. Los periódicos especializados tienen las ventajas, o hay que pautar en ellos, porque tienen una audiencia muy definida. Son excelentes para alcanzar nichos específicos del mercado. Si tú pautas en el Wall Street Journal, quieres captar inversionistas indudablemente. Y si tú pautas en el Marca, bueno, no son tan específicos, quieres captar hombres españoles fanáticos del Real Madrid, que vivan en la región central, que probablemente sean bastante tradicionales. Hay una serie de elementos, ¿no? Y luego hay una alta identificación de la audiencia con el medio, porque el que lee un periódico especializado se identifica aún más con él que el que lee el periódico normal, que ya tiene una alta identificación. Y luego están los suplementos y revistas de los periódicos, que te ofrecen asimismo inmediatez, te ofrecen un público muy leal, cobertura nacional, son ideales para los reportajes, pero que tienen la ventaja adicional que no tienen los periódicos, de que te permiten una buena reproducción y calidad de color, porque la revista del periódico suele ser en un mejor papel, en un papel glacé. Entonces, si tú tienes un producto como los productos de belleza, a los que generalmente no les gusta pautar en el periódico porque no pueden mostrar el lujo que tratan de vender, pautas en la revista dominical y te funciona de la misma manera. Y al mismo tiempo tienen gran eficiencia de costos porque normalmente los encartados están en días específicos, que suelen ser el domingo, y el domingo el periódico suele tener el doble de tiraje que los días normales, o el doble de circulación. Por lo tanto, la eficiencia de costos mejora considerablemente, aunque también la pauta en esos días específicos es más costosa. Luego, ya va, que esto no se me... Ok. ¿Cuáles son las limitaciones de pautar en los periódicos? Es caro, es muy caro. Hay una baja calidad de reproducción de la imagen en general, que cada día es menos baja porque mejoran las técnicas de impresión.
No hay selectividad geográfica. Cuando es un periódico nacional, tú pautas y vas a llegar a todo el país y vas a tener desperdicio si tu anuncio no es válido en algunas regiones. Y hay poca lectura secundaria. Es decir, el periódico de hoy yo lo leo hoy, no lo voy a leer mañana. Entonces no tiene una alta lectura secundaria. Los periódicos regionales, aunque alguna hay que está haciendo investigaciones, por ejemplo, y va a una hemeroteca, entonces lee periódicos antiguos y esos tendrán una lectura secundaria mayor. Los periódicos regionales tienen un alcance limitado solamente a la región, con lo cual suelen tener un alto costo por mil, aunque su costo sea, es decir, el anuncio del periódico regional es más barato que el del nacional, pero cuando tú sacas el costo de llegarle a 1000 lectores será más caro. Hay muy baja calidad de reproducción de la imagen. Esto es algo que es en Venezuela, no necesariamente en todas partes, porque en Venezuela normalmente los periódicos regionales tienen imprentas que tienen unas calidades inferiores o más viejas y la reproducción de la imagen es peor, es peor. El periódico, su impresión es más fea, más sucia, etcétera. No hay selectividad en segmentos de mercado, llegas a la región completa, es muy difícil que diferencies entre clases sociales o entre ideas políticas incluso, porque sencillamente es el periódico de la región. Y de nuevo tiene muy poca lectura secundaria. Las noticias de ayer no te interesan. Un periódico de ayer, la canción lo dice. Los especializados tienen también un alto costo, tienen muy poca lectura secundaria y tienen audiencias muy limitadas, aunque eso es una ventaja y una desventaja a la vez, ¿no? Y los suplementos y revistas de los periódicos también tienen un alto costo, una poca lectura secundaria, y aunque sean específicos, tienen unas audiencias poco diferenciadas. Es decir, ok, es verdad que la revista del periódico femenina va a mujeres, pero es una diferenciación muy pequeña porque hay muy distintos tipos de revistas, muy distintos tipos de mujeres, y para cada una de ellas hay una revista femenina que el periódico no te permite diferenciar eso. Es una revista femenina genérica y punto, con menos capacidad de diferenciación. Estos serían los elementos, las limitaciones que tiene la pauta en periódico. Vamos a ver ahora las revistas. ¿Por qué pautar en revistas? Porque las revistas tienen un alcance de franjas de público muy estrechas, muy precisas y muy definidas demográfica y psicográficamente. ¿Qué significa esto? Vamos a ver el ejemplo de las revistas femeninas que yo tengo aquí, una imagen, ¿no? Estas son todas revistas femeninas. Y tú dirías, ¿van todas al mismo target? No. Y las diferencias son básicamente psicográficas más que demográficas. Por ejemplo, si yo me vengo con Vogue o con Telva, que no la veo aquí, Vogue y Telva están al lado. Son la revista de moda por excelencia. Grandes casas de moda van a pautar en ella. Sin embargo, si yo me vengo a Clara, ya Clara va a tener a una mujer con unas preocupaciones un poco más abiertas que las de solo moda que tienen Telva y Vogue. Esta mujer le preocupan temas de salud, le preocupa estar activa, le preocupa hacer ejercicio. Si yo me voy a Cosmopolitan, Cosmopolitan se enfoca muchísimo más en la búsqueda de pareja, en ser sexy, en ser sensual y en buscar novia, y en eso se parece mucho a Glamour. Si yo me voy a él mezcla más temas de figuras de interés, y aunque me va a hablar también de la moda, me va a hablar de una moda un poco más intelectual. Quizás en él yo tenga algunos temas literarios y tenga cosas de este tipo. Si me vengo a Marie Claire, que es la de los progres, como yo, entonces yo tendré alguna cosa hiposa, conservación del planeta, ayudar a, a, a países en desarrollo, y cosas de este tipo, belleza sustentable, cosas de este tipo. Si me voy a InStyle, entonces ya es la farándula mezclada con el estilo, porque aunque lo que me interesa es el estilo y lo que me interesa es la moda, es el estilo pero de estos ricos y famosos. Si me voy a Ana Rosa, como está basado en el programa de Ana Rosa, que es un programa de televisión y Ana Rosa es la protagonista, pues entonces yo tendré siempre, o cuando hable de Ana Rosa, hablaré de un estilo de vida y hablaré mucho de hogar. Habrá mucho, además de los elementos de moda que tienen todas estas revistas, que todas lo tienen y todas es el elemento más importante. Yo tendré entonces muchos elementos de hogar y de familia. Y Woman realmente no lo sé porque es una revista que no he leído ni revisado normalmente, ¿no? ¿Cuáles compro yo, por ejemplo, realmente? Marie Claire y Clara. Marie Claire, Clara e InStyle. Y luego Telva. Por ejemplo, en España, normalmente yo solía comprar casi siempre Marie Claire y Clara, muchas veces InStyle y muchas veces Telva. Bueno, en España las revistas tienen distintas presentaciones, aunque tú tienes tu presentación grande, tamaño revista, casi todas hacen ahora una cosita como de un cuarto de revista que es más barata. Las revistas te dan regalos, por lo cual muchas veces la quieres comprar.
Hay luego la función de catálogo de las revistas es maravillosa. Todas estas revistas son catálogos completos de moda y de belleza y de productos de belleza, y por eso las compramos las mujeres. Y de hecho hay algunas que no están aquí, que son básicamente un catálogo, es decir, te muestra un estilo. Mira cómo se vistió Eugenia Martínez de Irujo, o cómo se vistió X figura que se supone que es Paula Echeverría, X figura que se supone que es un ícono de estilo y de moda. Y entonces, a partir de cómo esa figura, reprodúcelo en low cost. Entonces, en Zara compras esto, en no sé dónde compras esto, y reproduce este estilo en low cost. Las pasarelas, la última pasarela de Armani, reproduce el estilo en low cost. Entonces te dicen las tiendas en donde te venden 5 pantalones distintos que se parecen a ese que Armani tuvo y que puedes comprar para reproducir y lograr ese estilo. Entonces, si se dan cuenta, las revistas te permiten llegar a un target muy definido psicográficamente. Si tú tienes muy clara cuál es la personalidad de tu consumidor, en el caso de la revista femenina vas a llegar a él, pero es que además te permiten definición en muchísimas más cosas. Yo podría aquí haber hecho lo mismo con revistas de decoración, por ejemplo. Y entonces, incluso en las revistas de decoración, si yo veo el mueble y veo otras 4 o 5 revistas de Architectural Digest y veo el mueble, no tienen nada que ver una con la otra. El Architectural Digest me va a traer unos diseños súper de vanguardia, modernos, etcétera, etcétera, o Estilo, que es otra revista de arquitectura, mientras que si yo voy al mueble me va a traer casas tradicionales, me va a traer unos patios llenos de flores y me va a traer un estilo de decoración distinto. Y ambas la van a comprar personas que quieren decorar su casa. Si veo Casa 10, es un estilo totalmente distinto al de estas dos que estoy diciendo. Entonces, Casa 10, como es una revista más económica, más pequeña, con otras características, me va a hablar de cómo decorar apartamentos pequeños, de cómo organizar la casa, que es lo que necesita la gente que vive en apartamentos pequeños. Es decir, son todas revistas de decoración, y ya tú dirías que son especializadas por ser revistas de decoración, pero son aún más especializadas porque llegan a un target muy específico. Y todas estas revistas tienen hoy en día ediciones digitales, pero se siguen vendiendo más que las ediciones digitales, las impresas. A mí, por lo menos aún en España, no sé en el mundo entero, en Estados Unidos han ido cambiando, y bueno, hay algunas, por ejemplo, de las gastronómicas a las que yo siempre me suscribía, que han incluso desaparecido del mercado. Cuando desapareció la revista Gourmet, que era una revista gastronómica a la que yo me suscribía siempre, pues me sentó muy mal, porque era una institución, una revista que ha durado 100 años, y de pronto desaparece, te sientes terrible. Sin embargo, otras revistas como Bon Appetit, que es otra de mis favoritas, siguen allí. Yo soy consumidora de suscripciones de revistas, me encantan. Y hoy en día me siguen gustando más que la edición digital, y eso que hoy en día yo estoy suscrita casi siempre a las ediciones digitales. ¿Por qué me siguen gustando más? Porque, por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta ir a la playa y acostarme a leer una revista, también un libro, pero a ratos la revista, pasas la moda, puedes conversar con el de al lado, tal, ¿no? El libro es como más personal. Para mí, una de las cosas que más disfruto como ocio es el estar en la playa tomando sol, comiendo, compartiendo con los amigos, pero a rato también acostada simplemente leyendo. Es una de las cosas que más disfruto. Y entonces siempre al final con la tablet es la angustia, que a la tablet le va a entrar la arena, se va a estropear, qué fastidio, que no sé qué. Sin embargo, la revista en la playa la sigo leyendo perfectamente y funciona muy bien. Entonces, el alcanzar a esas franjas de público muy estrechas, muy precisas y muy bien definidas demográfica y psicográficamente es la principal ventaja de las revistas, como bien acabo de explicarles. Luego tienen una excelente calidad de reproducción de imagen. Es un medio de complemento o de soporte según el caso, porque puede ser un medio de soporte si yo estoy trabajando con un producto de decoración, digo, bueno, voy a pautar en todas las revistas de decoración y mi soporte de campaña es las revistas de decoración y las demás cosas son complementos. Mientras que si yo estoy trabajando con un cosmético, probablemente sean un medio de complemento y no de soporte. Tienen una excelente función de catálogo, como ya expliqué. Tienen flexibilidad y posibilidad de networking, de hacer alianzas con ellos, cosas en común. Tienen una altísima, altísima, altísima lectura secundaria. ¿Qué significa lectura secundaria? Que durante años están en consultorios y las estás consultando. Que después de que la revista ya no existe, tú vienes y la compras y la guardas y la tienes y la vuelves a leer 20 veces. Yo que de nuevo he sido consumidora de revistas, mira, aquí tengo una, estas de las de decoración, el mueble, las tengo todavía en mi casa y cuando voy a hacer proyectos de decoración vuelvo a consultarlas. Y esta revista puede ser una revista del año. Fíjense que una de las cosas que hacen para que tú no te des cuenta de eso es que no te ponen el año, te dicen número 437. Y entonces te ponen un año, pero no te ponen el año, es el año de la revista. Pero fíjense que esta revista es tan vieja que todavía tiene el precio en pesetas. O sea, es muy vieja, puede tener 10 años, no, 10 años no, puede tener 20 años.
si todavía tiene el precio en pesetas. Y bueno, es un ejemplo de lo que yo les decía a la hora de generar una decoración. El mueble será más tradicional que la Architectural Digest. También yo llevo revistas de decoración y arquitectura, además de las de belleza y de las de cocina. Ya les expliqué que soy fan de las revistas. Luego, la excelente calidad de reproducción de la imagen es a lo que yo me refería. Tú no vas a comprar, si tú vas a comprar un mueble, tú necesitas ver que la imagen es perfecta. La función como catálogo, miren, si ustedes, yo los acerco aquí, se dan cuenta de que no nada más aparece la silla, sino que ahí dice chiquitico dónde voy a comprar esa silla o dónde voy a comprar ese cabecero de la cama. Entonces, claro, la función de catálogo es maravillosa porque me está diciendo dónde lo voy a comprar. Y eso es algo que no tienen otros medios y que es buenísimo en el caso de las revistas. La flexibilidad y las posibilidades de networking, como les dije, uno puede hacer alianzas, puedes hacer regalos. Si tú tienes un cosmético nuevo que quieres que pruebes, tú encartas el cosmético chiquitico en la revista y lo haces. De hecho, no con revistas de este tipo, sino incluso con revistas nacionales. Por ejemplo, ustedes saben que Nivea era una crema redonda, ¿no? O sea, una crema que era para el cuerpo. Ellos no tenían cremas de tratamiento para la cara. Nivea fue mi cliente, yo les llevaba la publicidad. Cuando ellos llegan a Venezuela, las cremas para el rostro, las cremas humectantes y este tipo de cosas. Nivea. En Venezuela decimos Nivea, en el resto del mundo es Nivea. Como fue mi cliente, yo tengo que pronunciarlo correctamente y ya me habitué a decir Nivea. Entonces, en el caso de Nivea, cuando nosotros lanzamos la crema con coenzima Q10 o cualquiera de las otras cremas de tratamiento que fueron las primeras que se lanzaron, nosotros encartamos en las revistas dominicales Estampa y Pandora, que eran la del Nacional y la del Universal, encartamos una muestra de la crema durante 3 fines de semana seguidos. ¿Para qué? Para que todo el mundo la probara y la gente fuese luego a la farmacia a comprarla. Y esto es algo que me permite la revista. Me permite llegar directo al target que quiero, que son mujeres. En aquel momento eran poco diferenciadas porque queríamos llegar además a un target, a un rango muy amplio. Era una crema económica que buscaba competir con la Pond's. No era una crema costosa que me iba a competir con Lancôme, que también fue mi cliente antes de Nivea. De hecho, mi cliente de Nivea era la ejecutiva de cuenta de Lancôme, y cuando se mudó para Nivea yo me fui con ella, o ella me llevó con ella. Entonces, funcionó muy bien en ese momento esa pauta y funcionó muy bien la ayuda con los periódicos. De hecho, hicimos mucho más que eso en Nivea. Nosotros trabajamos con revistas y periódicos yendo a las redacciones de todas ellas cuando llegó la coenzima Q10. Y entonces íbamos con una esteticista y les explicábamos qué era el Q10, cómo funcionaba, y le hacíamos una limpieza de cutis a todas las mujeres de la redacción. ¿Qué pasó? Que en todos esos periódicos escribieron artículos acerca de lo que era la coenzima Q10 y de lo que era la nueva crema de Nivea. Y no porque las obligáramos, simplemente les hicimos la revista, les hicimos la limpieza de cutis y les dimos la explicación. Y al final, si tú cubres el área de belleza, te va a interesar, es una información interesante para ti y experimentaste en ti misma cómo te funcionó o cómo no, y alguno pudo haber criticado el producto o no. Algunos criticaron, por ejemplo, cuando hicimos el trabajo de alfa-hidroxiácidos, hicieron algún tipo de crítica a los alfa-hidroxiácidos, pero en general funcionó muy bien. Y son todas actividades que se pueden hacer además cuando tú eres un anunciante y pautas. Tienen bueno, lo de la altísima lectura secundaria ya lo decía, pues ya ven ustedes que todavía esto tendrá 20 años y yo lo sigo leyendo, y tiene una larga vida del anuncio, porque además, cuando aquí me hablan de los electrodomésticos del Corte Inglés, sigue estando vigente, y cuando me hablan de las telas de las tiendas de telas, como K International, por ejemplo, que a mí me encanta, inclusive tienen una aquí en Venezuela, también sigue siendo un artículo que está vigente. Entonces es muy interesante. Las revistas son un medio interesantísimo para estructurar una buena campaña de medios. Y luego las limitaciones de pautar en revistas es carísimo, porque cada revista tiene un pedacito de gente. Entonces, para sumar muchos pedacitos y lograr un gran alcance es caro. Y además, es caro como tal, es cara la producción de la revista, es caro el anuncio. Fechas de cierre anticipadas, hay que planificar con mucho tiempo de antelación pautar en revistas y tienes que saber qué es lo que les quieres mandar con mucho tiempo de antelación, porque ellos cierran muchos días antes de lanzar la revista o de imprimir la revista. Y entonces, justamente porque son pequeños nichos a los que llegas, es muy lento para construir alcance. Si quieres alcanzar a una gran cantidad de personas, entonces tienes que agarrar un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí, y es lento construir el alcance en revistas, desde el punto de vista de los medios. ¿Cuáles son las métricas que utilizamos para periódicos y revistas? Las principales. Porque yo les he dado todas las métricas en cada una de estas clases, pero luego las vamos a repetir porque vamos a tener clases de métricas. Yo se las repito y se las repito porque sé que ustedes se les pone como una cosa así, ¿no? Y se les tapa la cara. Y otra cosa así en los oídos. Y se ponen así como ciega, sorda, sordomuda, torpe, trasto, testaruda. Exacto, igualito que Shakira.
y no entienden nada cuando uno menciona un número, o lo que ustedes creen puede ser un número, que es peor todavía, porque lo que más trabajo les cuesta es lo que ustedes creen puede ser un número ahí ya. O sea, ustedes dicen, yo estudié comunicación social, a mí números que no me den. Pero tenemos que, son números muy sencillos los que vemos aquí, desbloqueamos esto, nos quitamos lo torpe, trasto y testaruda, y nos concentramos en entender conceptos que al final son conceptos sencillos. De hecho, en todo esto no hay un solo número, ni un hito ni un hito, que en Rating y Share sí teníamos números. Y yo les volveré a explicar Rating y Share otra vez, se los aseguro. Y voy a volver a grabar otra clase de Rating y Share a ver si logro explicarme mejor. Entonces, lo primero, el tiraje. ¿Qué es el tiraje? El tiraje es el número de ejemplares impresos. Punto. Aquí falta una S. Ya me estoy dando cuenta. Estamos aquí en vivo agarrando los gazapos. La circulación bruta. La circulación bruta es el número de ejemplares sacados a la venta. Suele coincidir con el tiraje. Normalmente, si yo imprimo 100.000 ejemplares, son 100.000 ejemplares que saco a la venta. ¿Cuál es la devolución? El número de ejemplares devueltos por los distribuidores. El periódico o las revistas se dejan en los kioscos, ellos venden y lo que no venden cuando viene el siguiente periódico o la siguiente revista, según la periodicidad del medio del que estamos hablando, te lo devuelven. La circulación neta es la circulación bruta menos la devolución. Es decir, yo agarro los 100.000 ejemplares que se imprimieron, le resto 5.000 que me devolvieron y la circulación neta es de 95.000 ejemplares, por ejemplo. Es simplemente la circulación bruta menos la devolución. La circulación media, el promedio de la circulación neta. Es decir, la circulación neta del lunes fue de 95.000, la del viernes de 91.000, la del miércoles de 98.000. Hago un promedio y esa es la circulación media. La devolución media, el promedio de la devolución. Y la audiencia suele ser la circulación neta en promedio por el número de lectores promedio. Aquí esto sí es importante. Cada medio impreso les dice a ustedes, o tiene sus propios estudios de mercado que dicen cuántas personas leen este medio. Anteriormente, cuando el periódico lo leía toda la casa, pues tú comprabas el periódico todos los días, lo dejabas en tu casa y bueno, ¿cuál es el número de lectores promedios de este periódico? Bueno, en mi casa hay 5 o 6 personas, lo leen 5, en mi casa hay 3, lo leen 3, ¿no? El periódico hacía su investigación y te decía, el número de lectores promedio por ejemplar es de 4. Entonces tú multiplicas la circulación neta en promedio, o sea, 95.000 ejemplares, por ejemplo, por 4, y el resultado será, vamos a decir que eran 100.000 para ponerlo en un número redondo que digamos fácil, 100.000 ejemplares por 4, y el resultado son 400.000. Entonces tú dices que tu audiencia es de 400.000 personas. Y luego explicarás las edades de esas personas, porque de pronto incluso los periódicos hablaban de una audiencia infantil, por eso tenían el encartado del suplemento infantil y tenían una página de actividades diarias para los niños, porque fueron pensados siempre para un amplio target. Aún las revistas especializadas que tienen menos lectores promedios por ejemplar te dan la cantidad de lectores promedio que tienen. A veces no son tan menos, las de chismes, por ejemplo, tienen una gran cantidad de lectores promedio, porque muchísima gente las compra especialmente para ponerlas en salas de espera. Entonces, al estar en salas de espera de consultorios, peluquerías, no sé qué, las lee muchísima gente. Entonces, la cantidad de lectores promedio por cada ejemplar es grandísima. Las de chismes y las femeninas y las de decoración también suelen estar en muchísimas antesalas. Las médicas, especializadas médicas en las antesalas de muchos consultorios también. Entonces, para saber a cuánta gente llegamos o cuál es la audiencia que tiene un medio impreso, es muy simple. Multiplicamos la circulación neta promedio, es decir, la circulación menos la devolución, por el número de lectores promedios que tiene cada ejemplar. Bueno, mañana responderé sus dudas al respecto y mañana hablaremos de sus presupuestos. Nos vemos y hasta luego, muchachos. Vamos a, como hacemos siempre, cerrar esto. Y lo hacemos finalizando. Hasta luego y gracias.